Cordial saludo, profesora Maura Alejandra y compañeros del curso Ética. Mi nombre es Wilmar Ramiro Rivera y a continuación les voy a hablar acerca del desafío del relativismo cultural. En primer lugar, vamos a empezar con las ideas generales de la teoría. El autor inicia su escrito con un ejemplo que me parece importante resaltar y compartirlo con ustedes. Dice que Darío, el rey de la antigua Persia, se sintió intrigado por la variedad de culturas que encontró en sus múltiples viajes. Había descubierto, por ejemplo, que los calasios, que eran una tribu de la antigua India, tenían la costumbre de comer los cadáveres de sus padres. Los griegos, por supuesto, no lo hacían. Ellos practicaban la cremación y consideraban la pira funeraria como la manera natural y adecuada de deshacerse de los muertos. Darío creyó que un entendimiento profundo del mundo debía incluir una apreciación de tales diferencias entre culturas. Un día, para enseñar esta lección, llamó a algunos griegos que casualmente estaban en su corte y les preguntó a cambio de qué comerían los cadáveres de sus padres. Ellos se escandalizaron, obviamente, tal como Darío sabía que lo harían, y contestaron que ninguna cantidad de dinero podría persuadirlos de hacer algo semejante. Entonces Darío llamó a algunos calasios y mientras los griegos escuchaban, les preguntó a cambio de qué incinerarían los cuerpos de sus padres muertos. Los calasios quedaron horrorizados y le dijeron a Darío que ni siquiera mencionara algo tan espantoso. Este relato, narrado por Heródoto en su Historia, ilustra un tema recurrente en la literatura de ciencias sociales. Culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Lo que es correcto dentro de un grupo puede ser completamente detestable para los miembros de otro y viceversa. Para muchos pensadores, esta observación, diferentes culturas tienen códigos morales diferentes, ha parecido ser la clave para entender la moral. La idea de verdades universales en ética, dicen, es un mito. Las costumbres de diferentes sociedades son todo lo que existe. No puede decirse de estas costumbres que son correctas o incorrectas, pues esto implica que nosotros tenemos un criterio independiente de corrección e incorrección con el que pueden ser juzgadas. Pero no hay tal criterio independiente, cada criterio está ligado a una cultura. El relativismo cultural, como se le ha llamado, desafía nuestra creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales. De hecho, nos dice que no existen verdades universales en ética. Solo hay los diversos códigos culturales. Además, nuestro propio código no tiene una categoría especial, es solamente uno entre muchos. En el centro del relativismo cultural hay una cierta forma de argumentación. La estrategia empleada por los relativistas culturales consiste en argumentar a partir de las diferencias entre perspectivas culturales y llegar a una conclusión acerca del estatus de la moral. Aquí hay una cuestión teórica general, a saber que hay algunas reglas morales que todas las sociedades deben tener en común, porque esas reglas son necesarias para que la sociedad exista. Las reglas contra la mentira y el asesinato son dos, por ejemplo. Ahora vamos con los autores más representativos de la teoría. En primer lugar, quise citar a Juan Carlos Aguirre García, que pertenece al grupo de investigación Fenomenología y Ciencia del Departamento de Filosofía de la Universidad del Cauca. Y él publica un artículo que se llama El relativismo cultural, desafíos y alternativas, en la revista Sofía de dicha universidad. En su artículo ofrece algunas alternativas a los interesantes desafíos que plantea el relativismo cultural. Señala la caracterización del relativismo cultural y sus consecuencias, así como también expone tres casos que ilustran extremas de las cuales se puede inferir la imposibilidad de criterios para juzgar objetivamente entre modos diversos de comportarse, modos diversos de evaluar criterios y modos diversos de legislar. También leí un artículo, una publicación de un señor que se llama Jan Dogsrud, que es licenciado en Historia de la Universidad Gabriela Mistral de Chile y magíster en Humanidades y Pensamiento Científico de la Universidad del Desarrollo, también de Chile. Él tiene una publicación en una página web que se llama Algunas palabras sobre el relativismo cultural.
En este artículo se refiere al tema del relativismo cultural tal como lo han abordado los filósofos morales. Adopta la postura que, a pesar de que efectivamente existen diferentes códigos morales que varían de acuerdo a una sociedad, cultura o época, no es correcto afirmar que no existe una moral universal, que no existe progreso moral y que todas las morales son igualmente válidas. También rechaza la absolutización de la cultura, es decir, aquella postura que coloca la cultura por encima de la dignidad de las personas y que cualquier acto, por más inmoral que nos parezca, se justifica por una cultura particular. Y por último, encontré también muy interesante un autor que se llama Nicolás Sánchez Durá, que es profesor titular de filosofía de la Universidad de Valencia en España. Él publica un ensayo donde afirma que el relativismo cultural tiene tres propósitos. En primer lugar, propone examinar las relaciones entre etnocentrismo y relativismo. El etnocentrismo puede tomar tres formas distintas: la de una universalidad impostada, la del exotismo y la de un particularismo narcisista exacerbado, dice el autor. El relativismo cultural, afirma, es una postura que asume la inconmensurabilidad de los conceptos y valores que deben ser considerados como válidos dentro de las imágenes del mundo definidas. En segundo lugar, argumenta que el etnocentrismo es una posición infundada y moralmente desastrosa. Y en tercer lugar, sostiene que el relativismo cultural, en su versión moderada, puede servir de guía a los antropólogos sociales, ya que les enseña la tolerancia y el escepticismo acerca de los valores de su propia cultura. Continuamos ahora con el ejemplo de la vida real donde se aplica esta teoría. Yo, después de realizar el análisis y la lectura del texto, encontré pertinente, no sé, poner un ejemplo donde se aplica esta teoría, y es por ejemplo, la poligamia, que es en algunos países es donde se aplica y es legal tener varias esposas y en otros no. Bueno, en la mayoría de los países occidentales es mal vista y hasta penada la poligamia, pero en muchos otros países, alrededor de 47, de acuerdo a una página web, esta práctica no solo es aceptada, sino que es legal. Un documento difundido hace un par de años por una institución de seguridad social en Francia revela que en el mundo, pues como ya lo había dicho, hay 47 países en los que la poligamia es permitida por la ley. Entre ellos están Afganistán, Argelia, Bahrein, Bangladesh, el Congo, Egipto, los Emiratos Árabes, Qatar, Irak, Irán, Kuwait, bueno, entre otros. Aunque no está reconocida legalmente, en algunas regiones de Estados Unidos y Canadá, principalmente habitadas por mormones, allí también se permite la poligamia. Y actualmente ningún país de la Unión Europea admite la celebración de un enlace bígamo o polígamo al amparo de sus respectivos marcos legales, e incluso es penada en algunas naciones. Este fue un ejemplo que me pareció muy bueno citar, pues porque, pues por lo que decimos, por lo menos acá nosotros, la sociedad occidental, eso no está bien visto por nuestra cultura, tener varias esposas, ni dos ni tres, nada. Somos absolutamente... Eh, nos gusta tener una sola esposa. Bueno, para terminar, la conclusión y despedida, bueno, hay dos lecciones que nos deja el texto y que, no sé, me parece importante aprender de esta teoría. Primero, el relativismo cultural nos previene con razón del peligro de suponer que todas nuestras preferencias están basadas en algún criterio racional absoluto. Y no lo están. Muchas, pero pues no todas, de nuestras prácticas son simplemente características de nuestra sociedad, y es fácil perder de vista este hecho. Y la segunda lección tiene que ver con mantener una actitud abierta. En el transcurso del crecimiento, cada uno de nosotros hemos adquirido algunas ideas firmes. Hemos aprendido a pensar que algunos tipos de conducta son aceptables y hemos aprendido a rechazar otras. Nos han enseñado que la homosexualidad, por ejemplo, es inmoral y nos podemos sentir incómodos entre personas que son gays y verlos como extraños o diferentes. Ahora bien,
Alguien sugiere que esto puede ser un mero prejuicio, pero no hay nada malo en la homosexualidad, que los gays son solo personas como cualquier otra. Eh, por ejemplo, porque ellos no, puede que no hayan elegido y simplemente se sientan atraídos por otros del mismo sexo. El relativismo cultural, al subrayar que nuestras opiniones morales pueden reflejar los prejuicios de nuestra sociedad, nos da un antídoto para esta clase de dogmatismo.